Isabela nunca había imaginado que el verano cambiaría su vida para siempre. A sus 23 años, seguía siendo la misma chica tímida y reservada que siempre había sido, la que prefería los libros a las fiestas, la que se ruborizaba cuando alguien la miraba demasiado tiempo. Nunca había tenido novio, nunca había sido besada, y aunque sus amigas bromeaban al respecto, ella no sentía vergüenza, solo una curiosidad silenciosa sobre cómo sería entregarse a alguien, confiar lo suficiente como para permitir que otra persona tocara no solo su cuerpo, sino su alma. Cuando Sofía, su mejor amiga desde la universidad, la invitó a pasar el verano en la mansión familiar, Isabela aceptó sin dudar. Sofía era todo lo que ella no era: segura, extrovertida, acostumbrada al lujo y a la atención. Habían formado una amistad improbable pero sólida, una en la que Isabela encontraba refugio y Sofía encontraba autenticidad. La mansión de los Castellanos estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines interminables y una vista al mar que parecía sacada de una película. Isabela había visto fotos, pero nada la preparó para la magnitud de aquel lugar cuando el auto atravesó las rejas de hierro forjado y comenzó a subir por el camino de piedra. Sofía la recibió en la entrada con un abrazo efusivo, pero Isabela apenas pudo concentrarse en sus palabras. Detrás de su amiga, al pie de la escalinata de mármol, estaba él, Damián Castellanos, el padre de Sofía. Isabela lo había visto en fotografías, por supuesto, pero ninguna imagen le había hecho justicia. Era un hombre imponente, de hombros anchos y porte aristocrático, vestido con una camisa blanca impecable que contrastaba con su piel bronceada. Su cabello oscuro, ligeramente plateado en las sienes, estaba peinado hacia atrás con una perfección casi cruel, pero lo que la paralizó fueron sus ojos, grises, fríos, penetrantes, ojos que parecían ver a través de las personas, que juzgaban sin palabras, que guardaban secretos y dolor en igual medida. Damián la observó durante un segundo que pareció eterno. Su mirada recorrió el rostro de Isabela, con una intensidad que la hizo sentir desnuda, vulnerable, como si él pudiera leer cada uno de sus pensamientos. Luego, sin decir una palabra, asintió brevemente y se dio la vuelta, desapareciendo en el interior de la mansión. Isabela sintió que le faltaba el aire. No sabía si lo que acababa de suceder había sido real o si su imaginación le había jugado una mala pasada. Sofía rió y la tomó del brazo. «Te advertí que mi padre es un poco intenso», dijo con despreocupación. «No te preocupes, casi nunca está en casa. Siempre está trabajando o encerrado en su oficina. Ni siquiera lo verás». Pero Sofía estaba equivocada. Durante los primeros días, Isabela vio a Damián más de lo que había anticipado. Siempre a distancia, siempre en silencio, siempre con esa mirada que la seguía incluso cuando él no estaba en la misma habitación. Lo veía en las mañanas, cuando ella bajaba a desayunar, y él ya estaba en el comedor leyendo el periódico con una taza de café en la mano. Lo veía en las tardes, cuando ella caminaba por los jardines y él observaba desde la ventana de su oficina en el segundo piso. Lo veía en las noches, cuando ella se asomaba a la terraza para respirar el aire fresco del mar y él estaba allí, de pie junto a la barandilla, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Nunca hablaban. Apenas se cruzaban más de 2 palabras, pero había algo en el aire cada vez que él estaba cerca. Una electricidad que Isabela no podía ignorar, una tensión que le erizaba la piel y le aceleraba el corazón. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, que un hombre como Damián Castellanos jamás se fijaría en alguien como ella. Él era poder, experiencia, un mundo completamente distinto. Ella era solo la amiga de su hija, una chica común sin nada especial que ofrecer. Pero entonces llegó esa noche, la noche en que todo cambió. Sofía había organizado una cena con algunos amigos y se habían quedado hasta tarde en la terraza, riendo y bebiendo vino bajo las estrellas. Isabela, que nunca había sido buena con el alcohol, se sintió mareada después de la segunda copa y decidió retirarse temprano. Subió a su habitación, se cambió a un camisón de algodón blanco que le llegaba a medio muslo y salió al balcón privado que daba a los jardines. El aire nocturno era fresco y calmante,
y ella cerró los ojos, dejando que la brisa jugara con su cabello suelto. No supo cuánto tiempo había pasado cuando escuchó la voz. Profunda, ronca, demasiado cerca. No deberías estar aquí afuera sola. Isabela se giró bruscamente y lo vio. Damián estaba de pie en el umbral que conectaba su balcón con el de la habitación contigua. La habitación principal. Debía haber una puerta interior que comunicaba ambos espacios, algo que ella no había notado antes. Él la miraba con esa intensidad que ya le era familiar, pero esta vez había algo más. Algo oscuro, hambriento, peligroso. Yo no sabía que su habitación estaba tan cerca, murmuró Isabela, cruzando los brazos sobre el pecho en un intento inútil de cubrirse. El camisón no era revelador, pero bajo la mirada de él se sentía expuesta. Damián dio un paso adelante. Deberías tener más cuidado, dijo con voz baja. No sabes quién podría estar observándote. El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Usted me estaba observando, susurró, sin saber de dónde había sacado el valor para decirlo. La mandíbula de Damián se tensó. Sí, admitió sin rodeos. He estado observándote desde que llegaste. El aire entre ellos se espesó. Isabela sabía que debería alejarse, volver a su habitación, cerrar la puerta y fingir que esta conversación nunca había sucedido. Pero sus pies no se movieron. No podía apartar la mirada de él, de la forma en que la luz de la luna iluminaba su rostro, de la forma en que sus ojos grises parecían devorarla. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. Damián cerró la distancia entre ellos con 2 pasos lentos, deliberados. Ahora estaba tan cerca que Isabela podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Podía oler su colonia, una mezcla de madera y especias que la mareaba más que el vino. Él levantó una mano y con una suavidad devastadora apartó un mechón de cabello del rostro de Isabela, deslizando los dedos por su mejilla. «Porque no puedo dejar de hacerlo», murmuró. «Porque desde el momento en que te vi, algo dentro de mí despertó, algo que creía muerto». Isabela sintió que sus rodillas se debilitaban. Esto está mal», susurró, aunque su cuerpo se inclinaba hacia él, traicionando sus palabras. «Lo sé», respondió Damián, y su voz sonaba torturada, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. «Eres la amiga de mi hija. Eres demasiado joven, demasiado pura, pero no puedo seguir fingiendo que no te veo, que no te deseo». La mano de Damián se deslizó hasta su nuca, sus dedos se enredaron en su cabello, y en ese momento Isabela supo lo que iba a suceder. Supo que debería detenerlo, que debería huir. Pero cuando los labios de él rozaron los suyos, apenas un susurro de contacto, todo su mundo se detuvo. «Dime que pare», murmuró Damián contra su boca. «Dime que me aleje y lo haré». Pero Isabela no pudo hablar, no pudo pensar, solo pudo cerrar los ojos y esperar, su respiración entrecortada, su cuerpo temblando de anticipación y miedo. Y entonces él la besó. Fue suave al principio, casi irreverente, como si temiera romperla, pero cuando ella dejó escapar un pequeño gemido, algo en él se desató. El beso se volvió más profundo, más urgente, más desesperado. Sus labios se movían contra los de ella con una pasión que la consumía, que la hacía olvidar dónde estaba, quién era. Isabela se aferró a sus hombros, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la tela de su camisa, y se dejó llevar por la primera experiencia de su vida, por el primer beso que había imaginado miles de veces, pero que nunca había creído que sería así de devastador. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Damián la miraba con una mezcla de deseo y culpa que le partía el corazón. Isabela tocó sus propios labios, todavía sintiendo el fantasma de los de él, todavía temblando por la intensidad de lo que acababa de suceder. «Esto no puede volver a pasar», dijo Damián, dando un paso atrás, aunque sus ojos la seguían devorando. Esto fue un error. Antes de que Isabela pudiera responder, él desapareció de nuevo en su habitación, dejándola sola en el balcón, con el corazón roto y el alma en llamas, sabiendo que nada volvería a ser igual. Los días que siguieron a aquel beso fueron una tortura silenciosa para Isabela.
Cada mañana se despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un sueño, pero bastaba con tocarse los labios para sentir de nuevo el fantasma de los de él, para recordar la forma en que Damián la había sostenido, la desesperación en su voz, el fuego en sus ojos. Y entonces la culpa la invadía como una ola implacable. Había besado al padre de su mejor amiga, había cruzado una línea que jamás debió siquiera acercarse. Y lo peor de todo era que no se arrepentía, no completamente. Damián desapareció, literalmente. Durante 3 días completos Isabela no lo vio ni una sola vez. Sofía mencionó con despreocupación que su padre había tenido que viajar a la ciudad por negocios urgentes, que probablemente se quedaría en su apartamento del centro hasta que resolviera algunos asuntos. Pero Isabela sabía la verdad. Él estaba huyendo de ella, de lo que había sucedido, de lo que ambos habían sentido. Las noches eran las peores. Isabela yacía en su cama, mirando el techo, incapaz de dormir, preguntándose si él también estaría despierto, si también estaría luchando contra los mismos demonios. Se levantaba y caminaba hasta el balcón, esperando en secreto verlo aparecer en el suyo, esperando que esa puerta que conectaba sus mundos se abriera de nuevo. Pero nunca lo hacía. El balcón contiguo permanecía vacío, oscuro, tan silencioso como su propio corazón roto. Sofía organizaba actividades todos los días. Paseos en yate, comidas en restaurantes exclusivos, tardes en la piscina con sus amigos. Isabela participaba mecánicamente, sonriendo cuando era necesario, riendo cuando se esperaba de ella, pero su mente estaba siempre en otro lugar. Estaba con él, con ese hombre que había despertado algo dentro de ella que no sabía que existía, un anhelo profundo, visceral, que la asustaba tanto como la emocionaba. El 4.º día, Damián regresó. Isabela lo supo antes de verlo, porque sintió su presencia como una corriente eléctrica que recorría toda la mansión. Estaba en la piscina con Sofía y algunos de sus amigos cuando lo vio aparecer en la terraza superior. Llevaba un traje gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, y aunque estaba a distancia, Isabela pudo sentir el peso de su mirada sobre ella. Se quedó allí durante unos segundos que parecieron eternos, observándola con esa intensidad que la desarma, y luego desapareció en el interior de la casa. Sofía no notó nada. Continuó riendo y charlando con sus amigos, ajena por completo a la tormenta que se desataba en el corazón de Isabela. Pero Isabela no pudo quedarse un minuto más en esa piscina. Murmuró una excusa sobre sentirse cansada y subió a su habitación, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Se duchó con agua fría, intentando calmar el calor que ardía bajo su piel. Se puso un vestido sencillo de algodón blanco que le llegaba a las rodillas y se sentó en el borde de su cama, sin saber qué hacer, sin saber qué esperar. La mansión era enorme y las probabilidades de encontrarse con Damián sin querer eran escasas si él no lo deseaba. Pero Isabela no podía soportar más la incertidumbre. No podía seguir viviendo con el fantasma de ese beso, con las palabras que él había dicho y luego había intentado borrar. Tomó una decisión impulsiva, la más atrevida de su vida. Esperó hasta que cayó la noche, hasta que escuchó a Sofía despedirse de sus amigos y retirarse a su habitación en el ala opuesta de la mansión. Entonces, con el corazón en la garganta y las manos temblando, Isabela salió de su cuarto y caminó por el pasillo silencioso hasta detenerse frente a la puerta de la habitación principal, la puerta de Damián. No sabía qué iba a decirle. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba verlo, hablar con él, entender qué era esta cosa terrible y hermosa que los había atrapado a ambos. Levantó la mano para tocar, pero antes de que sus nudillos pudieran hacer contacto con la madera, la puerta se abrió. Damián estaba allí, todavía vestido con los pantalones del traje, pero sin la chaqueta ni la corbata. Su camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos bronceados y fuertes. Su cabello estaba despeinado, como si hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Y sus ojos, esos ojos grises que la perseguían en sueños, la miraban con una mezcla de sorpresa, deseo y advertencia. Sabía que vendrías.
dijo con voz ronca. He estado esperándote. Isabela sintió que sus piernas se debilitaban, pero se obligó a mantenerse firme. Necesitaba hablar con usted, susurró. Damián se hizo a un lado, un gesto silencioso para que entrara. Isabela dudó solo un segundo antes de cruzar el umbral. La habitación era tal como la había imaginado, enorme, elegante, dominada por una cama de dimensiones imponentes con sábanas de color gris oscuro. Había una chimenea apagada en una pared, estanterías llenas de libros y ventanales que daban al mar. Todo olía a él, a esa colonia que la volvía loca, a madera y a algo más oscuro, más masculino. Damián cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra ella, cruzando los brazos sobre el pecho como si necesitara crear una barrera física entre ambos. No deberías estar aquí, dijo, aunque no había verdadera convicción en sus palabras. Ya sé que no debería, respondió Isabela girándose para enfrentarlo. Sé que todo esto está mal. Sé que usted es el padre de Sofía. Sé que hay 20 años de diferencia entre nosotros. Sé todo eso, Damián. Pero no puedo seguir fingiendo que ese beso no sucedió. No puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Algo se quebró en el rostro de Damián. Él cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás contra la puerta, como si estuviera librando una batalla consigo mismo. Cuando los abrió de nuevo, había una vulnerabilidad en ellos que Isabela nunca había visto. ¿Qué sientes, Isabela? Dímelo, porque necesito escucharlo de tus labios antes de que perdamos el control de esta situación. Isabela dio un paso hacia él, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las canas que salpicaban su cabello, los signos de una vida vivida que solo lo hacían más devastadoramente atractivo. Siento que cuando usted me mira, veo a la persona que quiero ser, susurró. Siento que ese beso despertó algo dentro de mí que había estado dormido toda mi vida. Siento que nunca antes había estado realmente viva hasta que sus labios tocaron los míos. Damián dejó escapar un sonido que era mitad gemido, mitad risa amarga. Estás destruyéndome, murmuró. Desde el momento en que entraste a esta casa, has estado destruyéndome. He intentado mantenerme alejado. He intentado convencerme de que eres solo una niña, que esto es solo una obsesión pasajera, pero no puedo. Cada noche sueño contigo. Cada mañana me despierto pensando en ti. Y cuando te veo con esos vestidos blancos, con ese cabello suelto, con esos ojos que me miran como si yo fuera algo más que el bastardo frío y calculador que todos creen que soy, Isabela, me vuelves loco. Entonces, ¿por qué lucha contra esto?, preguntó ella, dando otro paso más cerca. ¿Por qué no se permite sentir? Porque no tengo derecho, respondió Damián, pero su mano se extendió hacia ella como si tuviera voluntad propia, sus dedos rozando su mejilla con una ternura que contrastaba con la dureza de sus palabras. Porque si me permito tenerte, aunque sea por una noche, sabré exactamente lo que estoy perdiendo cada día por el resto de mi vida. Porque tú mereces a alguien de tu edad, alguien sin el equipaje que yo cargo, alguien que pueda darte todo lo que yo no puedo. Yo no quiero a alguien de mi edad, dijo Isabela cubriendo su mano con la suya, presionando su palma contra su mejilla. No quiero a alguien perfecto o sin pasado. Lo quiero a usted, Damián, con todo su equipaje, con todos sus demonios. Lo quiero a usted. La resistencia de Damián se derrumbó. La atrajo hacia él con un movimiento brusco, sus manos enmarcando su rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas. Isabela susurró, y había tanto dolor en su voz que ella sintió que su corazón se partía. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás. Sofía nos odiará, el mundo nos juzgará, y yo no sé si seré capaz de dejarte ir una vez que te tenga. Entonces no me dejes ir, susurró Isabela contra sus labios. Quédate conmigo, aunque sea esta noche, aunque sea solo por ahora. Damián la besó con una desesperación que robaba el aire. No era como el primer beso en el balcón, suave y exploratorio. Este era hambre pura, necesidad descontrolada, años de soledad y dolor canalizados en un solo momento. Sus labios se movían contra los de ella con una maestría que la hacía temblar.
su lengua trazando el contorno de su boca antes de profundizar el beso de una manera que la hizo gemir. Isabela se aferró a él, sus dedos enredándose en su cabello, su cuerpo presionándose contra el de él, sintiendo por primera vez la evidencia física del deseo de un hombre, sintiendo el calor y la fuerza de él contra ella. Damián la levantó sin esfuerzo, sus manos bajo sus muslos, y caminó hacia la cama. La depositó sobre las sábanas grises con una suavidad que contrastaba con la intensidad de sus besos. Se arrodilló sobre ella, sus ojos recorriendo cada centímetro de su rostro como si quisiera memorizarla. «Eres tan hermosa», murmuró, rozando sus labios contra su frente, sus párpados, sus mejillas. «Tan pura, tan perfecta y tan completamente prohibida para mí. Entonces tómeme de todos modos», susurró Isabela, y el atrevimiento de sus propias palabras la sorprendió. «Hágame suya, Damián, por favor». Él cerró los ojos, luchando visiblemente contra sí mismo. Cuando los abrió de nuevo, había tanta ternura en ellos que Isabela sintió ganas de llorar. «No esta noche», dijo suavemente, besando sus labios con una dulzura devastadora. «No así. No mientras estés tan vulnerable. No mientras yo esté tan al borde del control. Cuando te haga mía, Isabela, y créeme que lo haré, será cuando estés completamente segura, cuando no haya dudas, cuando podamos enfrentar juntos las consecuencias». «Pero yo estoy segura», protestó ella, pero Damián selló sus palabras con otro beso, más lento, más profundo, más promesa que posesión. «Lo sé», murmuró contra su boca, «pero yo necesito estar seguro también. Necesito saber que esto es real, que no es solo la adrenalina de lo prohibido. Porque si voy a destruir mi mundo por ti, necesito saber que valdrá la pena cada pedazo de dolor que vendrá después». Se quedaron así durante horas, besándose en la oscuridad de la habitación, explorándose con las manos pero nunca cruzando la línea final, construyendo una intimidad que era más profunda que el sexo, más significativa que la mera pasión. Isabela aprendió el sabor de él, la textura de su piel, los sonidos que hacía cuando ella mordisqueaba su labio inferior. Damián aprendió cada uno de sus suspiros, cada uno de sus temblores, cada lugar donde un beso la hacía arquearse contra él. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y naranja, Isabela supo que tenía que irse. Se separó de él con reluctancia, sus labios hinchados, su cabello enredado, su vestido arrugado. Damián la acompañó hasta la puerta, tomando su mano antes de que ella pudiera salir. «Isabela», dijo, y había algo urgente en su voz. «Prométeme algo». «¿Qué?», susurró ella. «Prométeme que no te arrepentirás de esto. Prométeme que sin importar lo que pase, recordarás que lo que sentimos es real». «Se lo prometo», dijo ella, poniéndose de puntillas para besarlo una última vez. Abrió la puerta con cuidado, asomándose al pasillo para asegurarse de que estuviera vacío. Pero su corazón se detuvo cuando vio una figura al final del corredor, una figura que acababa de girar la esquina y que ahora la miraba con los ojos muy abiertos, con una expresión de shock y traición. Sofía. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No sabía cuánto había visto su amiga, pero por la forma en que la miraba, por las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos, supo que había sido suficiente. Suficiente para destruir su amistad. Suficiente para destruir todo. «Espera un momento, hermosa. Antes de continuar con esta historia que nos tiene a todos al borde del asiento, necesito hacer una pausa y conectar contigo». «Sí, contigo, la que está escuchando esto ahora mismo. Quizás mientras trabajas, mientras cocinas, o tal vez acostada en tu cama en la oscuridad de la noche, perdida en esta historia de amor prohibido. Quiero que sepas algo. Cada vez que te sientas a escuchar estas historias, cada vez que le das play a uno de estos relatos, estás permitiéndome entrar en tu mundo por un rato. Y eso significa todo para mí. Por eso quiero preguntarte, hermosa, ¿desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás en casa, en el trabajo, viajando? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría saber en qué rincón del mundo está mi audiencia. Y ya que estamos aquí, conectando de esta manera tan personal, quiero pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, si estás sintiendo cada emoción junto a Isabela y Damián,
Si te has encontrado conteniendo la respiración durante esos momentos intensos, por favor, déjame un like. Es una forma pequeña pero poderosa de decirme que estoy haciendo bien mi trabajo, que estas historias valen la pena. Y los comentarios, hermosa. Los comentarios son mi parte favorita. Leo cada uno, y siempre respondo. Así que no seas tímida. Cuéntame qué piensas de esta historia. ¿Estás del lado de Isabela y Damián? ¿Crees que Sofía debería perdonarlos? ¿Qué harías tú en el lugar de Isabela? Tu opinión me importa, tu voz me importa, porque al final del día, estas historias no son solo mías, son nuestras, tuyas y mías. Y ese muro invisible que a veces existe entre un narrador y su audiencia, bueno, acabamos de romperlo juntos. Ahora, hermosa, respira profundo conmigo, porque lo que viene en el capítulo 3 te va a partir el corazón antes de poder sanarlo. Continuemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se quedó paralizada al final del pasillo, su rostro transformándose de shock a comprensión, de comprensión a dolor, y finalmente a una ira tan pura que Isabela sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Detrás de ella, Isabela sintió a Damián tensarse, su mano todavía sosteniendo la suya en el umbral de la puerta. Él también había visto a su hija. También sabía que no había vuelta atrás. «Sofía», comenzó Isabela con voz temblorosa, dando un paso hacia su amiga, pero Sofía levantó una mano como si la simple cercanía de Isabela le causara dolor físico. «No», dijo con voz quebrada, «no te atrevas. No te atrevas a decir mi nombre con esa boca que acabas de... Dios mío, no puedo ni decirlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero había furia en sus ojos, una furia que Isabela nunca había visto en ella. Su mejor amiga, la persona que la había acogido en su vida y en su hogar, la miraba ahora como si fuera una completa extraña, como si fuera una traidora. Y tenía razón. Isabela era ambas cosas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sofía, su voz subiendo de volumen. «¿Cuánto tiempo llevando esto a mis espaldas? Dímelo, Isabela. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi padre?» «No es lo que piensas», intervino Damián, saliendo completamente de su habitación, interponiéndose parcialmente entre su hija y Isabela en un gesto instintivo de protección que solo empeoró las cosas. Sofía lo miró como si no lo reconociera. «No es lo que pienso», repitió ella con una risa amarga y rota. «Te acabo de ver. La acabo de ver saliendo de tu habitación al amanecer, con el vestido arrugado y el cabello despeinado. ¿Y me vas a decir que no es lo que pienso? Eres mi padre. Se supone que debes protegerme, no seducir a mis amigas». «Yo la seducí a ella», dijo Isabela rápidamente, desesperada por asumir la culpa, por proteger a Damián de la ira de su hija. «Sofía, por favor, tienes que creerme». Él intentó resistirse. «Yo fui quien...» «Cállate», gritó Sofía, y el sonido resonó por todo el pasillo como un latigazo. «Solo cállate, Isabela. Te acogí en mi vida. Te traje a mi casa. Confiaba en ti. Eras mi única amiga real, la única que no me buscaba por el dinero o por las conexiones. Y tú me traicionaste de la peor manera posible. Con él, con mi propio padre». «Sofía», comenzó Damián de nuevo, su voz cargada de culpa y dolor, pero su hija ya había oído suficiente. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el pasillo, sus pasos rápidos y furiosos resonando contra el suelo de mármol. «Quiero que te vayas», gritó sin voltear, su voz rompiéndose. «Quiero que empaques tus cosas y te vayas de mi casa ahora mismo, Isabela. No quiero volver a verte nunca más, nunca». Isabela sintió que sus rodillas cedían, pero las manos fuertes de Damián la sostuvieron antes de que cayera. La guió de vuelta al interior de su habitación y cerró la puerta, apoyándola contra ella mientras Isabela finalmente se derrumbaba. Las lágrimas que había estado conteniendo explotaron y sollozó contra el pecho de él, aferrándose a su camisa como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. «Lo arruiné todo», lloró. «Lo arruiné todo, Damián. Ella me odia y tiene todo el derecho del mundo». Damián la sostuvo con fuerza, sus propias manos temblando mientras acariciaba su cabello. «La culpa es mía.
murmuró contra su coronilla. Yo soy el adulto aquí. Yo debí haber sido más fuerte. Debí haber mantenido la distancia. Todo esto es mi responsabilidad. Pero Isabela negó con la cabeza violentamente. No, no fue solo usted. Yo también lo quise. Yo también tomé la decisión de venir a su habitación, de besarlo, Ambos somos responsables, Damián. Ambos decidimos cruzar esa línea. Se quedaron así durante varios minutos, sosteniéndose mutuamente mientras el peso de lo que acababa de suceder se asentaba sobre ellos. Finalmente, Damián se apartó lo suficiente para mirar su rostro, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «Tienes que irte», dijo suavemente, y las palabras fueron como puñales en el corazón de Isabela. «Necesito tiempo para hablar con Sofía, para intentar que entienda, para explicarle que esto no fue algo planeado, que no fue una burla o una traición deliberada. Usted también me está pidiendo que me vaya», susurró Isabela, sintiendo que una nueva oleada de dolor la invadía. «No», dijo Damián con firmeza, tomando su rostro entre sus manos. «No te estoy pidiendo que desaparezcas de mi vida, Isabela. Te estoy pidiendo que me des tiempo para arreglar esto con mi hija, para encontrar la manera de que todos podamos sanar de esto. Pero no puedo hacerlo si estás aquí, si cada vez que Sofía te vea, la herida se abre de nuevo. ¿Y si ella nunca lo perdona?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. «Si ella nunca acepta esto, ¿qué pasará con nosotros?». Damián cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. «No lo sé», admitió con honestidad brutal. «No puedo pedirte que esperes. No puedo prometerte un futuro cuando ni siquiera sé si podré reparar el daño que le he hecho a mi hija. Pero lo que sí sé, lo que nunca dudaré, es que lo que siento por ti es real, más real que nada que haya sentido en años». La besó entonces, un beso desesperado y lleno de despedida, un beso que sabía a lágrimas y promesas rotas. Cuando se separaron, Isabela supo que tenía que ser fuerte. Por él, por Sofía, por todos ellos. «Voy a empacar», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Voy a regresar a la ciudad y voy a darle el tiempo que necesita para arreglar las cosas con Sofía». Pero Damián, ella levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con una determinación que no sabía que poseía. «No voy a renunciar a usted, no voy a renunciar a nosotros, no después de haber descubierto finalmente lo que es sentirse viva». Damián asintió, incapaz de hablar, y la besó una vez más antes de dejarla ir. Isabela salió de su habitación con el corazón roto pero la cabeza en alto. Caminó hasta su propia habitación, cerró la puerta detrás de ella y solo entonces permitió que el verdadero alcance de su dolor la consumiera. Empacó sus cosas mecánicamente, doblando cada prenda con manos temblorosas, guardando cada objeto personal con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cada movimiento era un recordatorio de que había llegado a esta casa como una chica inocente y la estaba dejando como una mujer que había experimentado tanto el éxtasis del primer amor como la agonía de la traición y la pérdida. Cuando terminó, bajó las escaleras con su maleta. La mansión estaba en un silencio sepulcral. No había señales de Sofía ni de Damián, solo el personal de servicio, que la miraba con una mezcla de curiosidad y lástima que hizo que Isabela quisiera desaparecer. Pidió que llamaran a un taxi, y mientras esperaba en el vestíbulo, sintió la presencia de alguien detrás de ella. Se giró esperando ver a Damián, pero era Sofía. Su amiga estaba de pie en la entrada del salón, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, pero con la mandíbula firme y la mirada fría. «Pensé que te habías ido ya», dijo Sofía con voz monótona. «Estoy esperando el taxi», respondió Isabela, su propia voz quebrándose. «Sofía, por favor, déjame explicarte. Déjame decirte cuánto lo siento». «No hay nada que explicar», dijo Sofía cortante, «y no quiero tus disculpas. No significan nada. Lo que hiciste, lo que ambos hicieron, es imperdonable. Eres la última persona en el mundo de quien esperaba esto, Isabela. La última». «Yo no planeé que esto sucediera», dijo Isabela desesperada. «No vine aquí con la intención de...» «Pero sucedió», la interrumpió Sofía, y eligieron continuar.
eligieron traicionarme, así que ahora vive con esa elección. Vive sabiendo que destruiste la única verdadera amistad que tenías y que destruiste la relación que yo tenía con mi padre. Las palabras fueron como bofetadas, cada una más dolorosa que la anterior. Isabela quería defenderse, quería gritar que el amor no se planea, que no se elige, que simplemente sucede. Pero sabía que nada de lo que dijera cambiaría cómo se sentía Sofía en este momento. El dolor era demasiado fresco, la herida demasiado profunda. El sonido de un claxon fuera de la mansión anunció la llegada del taxi. Isabela tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez hacia Sofía. «Espero que algún día puedas perdonarme», dijo suavemente. «Y si no a mí, al menos a tu padre. Él te ama más que a nada en este mundo. No dejes que lo que sucedió entre nosotros destruya eso». Sofía no respondió. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en las profundidades de la mansión, dejando a Isabela sola en el umbral. Isabela salió hacia el sol brillante de la mañana, sintiendo como si estuviera saliendo de un sueño y entrando en una pesadilla. El viaje de regreso a la ciudad fue un borrón de lágrimas y autopunición. Isabela se instaló en su pequeño apartamento, tan diferente de la opulencia de la mansión Castellanos, y pasó los siguientes días en una neblina de dolor. No comía, apenas dormía. Su teléfono permanecía en silencio. Ningún mensaje de Sofía, ninguna llamada de Damián. El silencio era ensordecedor, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Una semana después, recibió un mensaje. Era de un número desconocido, pero supo inmediatamente quién era: Damián. El mensaje era simple, directo, devastador. «Sofía no quiere verme. Se mudó al apartamento de la ciudad. Dice que necesita tiempo lejos de mí, lejos de todo lo que le recuerde lo que sucedió. Isabela, no sé cómo arreglar esto. No sé si puedo». Isabela leyó el mensaje una y otra vez, sus dedos temblando sobre la pantalla. Quería responder, quería decirle que irían juntos a través de esto, que encontrarían una manera. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, porque la verdad era que no sabía si había una manera. No sabía si el amor que sentían el uno por el otro valía el precio que todos estaban pagando. Esa noche, Isabela se paró frente a la ventana de su apartamento, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad. Tocó sus labios, recordando el primer beso, el segundo, todos los momentos robados que habían compartido, y supo, con una certeza que la partía por la mitad, que nunca se arrepentiría de haber amado a Damián Castellanos, incluso si ese amor la había costado todo, incluso si ese amor nunca podría ser. Pero en algún lugar profundo de su corazón, una pequeña llama de esperanza todavía ardía, la esperanza de que el tiempo sanaría las heridas, la esperanza de que Sofía eventualmente entendería, la esperanza de que, contra todas las probabilidades, ella y Damián encontrarían el camino de vuelta el uno al otro. Porque algunos amores valen la pena luchar por ellos, incluso cuando todo el mundo está en su contra, incluso cuando el precio parece demasiado alto. Algunos amores simplemente valen la pena, y el de ellos, Isabela lo sabía en su alma, era uno de esos amores. 3 meses pasaron como una eternidad interminable. 3 meses en los que Isabela intentó reconstruir su vida, pieza por pieza, sabiendo que nunca volvería a ser la misma persona que había sido antes de conocer a Damián Castellanos. Había regresado a su trabajo en una pequeña editorial. Había retomado sus rutinas, había sonreído cuando era necesario y había fingido estar bien cuando sus compañeros preguntaban por qué lucía tan pálida, tan distante, tan rota. Pero las noches seguían siendo suyas. Y en las noches, cuando las defensas caían y la oscuridad la envolvía, Isabela permitía que los recuerdos la inundaran. El tacto de las manos de Damián en su rostro, el sabor de sus labios, la forma en que la había mirado aquella última mañana, con tanto dolor y tanta promesa en sus ojos grises. Se preguntaba qué estaría haciendo en ese momento, si también estaría despierto, pensando en ella, si también estaría luchando contra el impulso de tomar el teléfono y llamarla. Habían mantenido contacto esporádico, mensajes breves, cuidadosos,
que decían tanto en lo que callaban como en lo que expresaban. Damián le contaba sobre Sofía, sobre cómo su hija apenas le hablaba, cómo había levantado un muro entre ellos que él no sabía cómo derribar. Le contaba sobre su trabajo, sobre las reuniones interminables que llenaban sus días, pero no el vacío en su pecho. Y siempre, siempre, terminaba cada mensaje con las mismas palabras: te extraño, cada segundo de cada día, te extraño. Isabela guardaba cada mensaje como un tesoro. Los releía cuando el dolor se volvía insoportable, cuando la tentación de aparecer en su oficina, en su apartamento, en cualquier lugar donde pudiera verlo, se volvía casi irresistible, pero no lo hacía, porque le había prometido darle tiempo, y porque sabía que aparecerse en su vida sin haber resuelto la situación con Sofía solo empeoraría las cosas. Pero el destino, o quizás la simple coincidencia, tenía otros planes. Fue un martes lluvioso cuando Isabela la vio. Estaba en una cafetería cerca de su oficina, esperando su pedido, cuando una figura familiar entró por la puerta. Sofía. Su ex mejor amiga lucía diferente, más delgada, más pálida, con ojeras que ni siquiera el maquillaje cuidadoso podía ocultar. Llevaba un abrigo negro elegante y su cabello recogido en un moño perfecto, pero había algo quebrado en la forma en que se movía, como si ella también estuviera cargando un peso demasiado pesado. Sus ojos se encontraron a través de la cafetería abarrotada. Isabela vio el shock en el rostro de Sofía, seguido por un destello de dolor y luego nada. Una máscara cuidadosa de indiferencia que dolió más que cualquier grito o insulto. Sofía desvió la mirada y se dirigió al mostrador, ignorándola completamente. Isabela sintió que su corazón se partía de nuevo. Tomó su café con manos temblorosas y se dirigió hacia la salida, pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, escuchó su nombre. Isabela. Se detuvo girándose lentamente. Sofía estaba a unos metros de distancia, su rostro una máscara de control, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Podemos hablar?, preguntó Sofía, su voz cuidadosamente neutral. Solo unos minutos. Isabela asintió, incapaz de hablar. Se sentaron en una mesa del rincón, lejos de los demás clientes, con sus tazas de café entre ellas como un escudo frágil. El silencio se extendió, pesado e incómodo, hasta que finalmente Sofía habló. «He estado evitándote», dijo sin rodeos. «He estado evitando a mi padre. He estado evitando todo lo que me recuerde aquella mañana. Pero no importa cuánto lo intente, no puedo dejar de pensar en ello. No puedo dejar de preguntarme cómo sucedió. ¿Por qué sucedió?» «Sofía», comenzó Isabela, pero Sofía levantó una mano. «Déjame terminar», dijo con voz firme. «Estos 3 meses he estado enojada, tan enojada que sentía que me quemaba por dentro. Me sentía traicionada por las 2 personas en las que más confiaba, pero también he tenido tiempo de pensar, de recordar, y me he dado cuenta de algo». Hizo una pausa, sus dedos jugando nerviosamente con su taza. «He estado tan enfocada en mi propio dolor que no me detuve a considerar el de ustedes. No me detuve a preguntarme si lo que vi aquella mañana fue realmente una traición calculada o si fue algo más, algo que ninguno de ustedes planeó». Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «No lo planeamos», susurró. «Sofía, te juro que nunca pensé que algo así podría suceder. Vine a tu casa solo como tu amiga, pero él despertó algo en mí que no sabía que existía, y no supe cómo detenerlo. No quise detenerlo». Sofía cerró los ojos, una lágrima finalmente escapando y rodando por su mejilla. «Mi padre nunca había vuelto a mirar a nadie después de que murió mi madre», dijo suavemente. «Durante 5 años fue como si estuviera muerto por dentro. Trabajo, obligaciones, responsabilidades. Eso era todo lo que le importaba. Y luego tú llegaste y lo vi cambiar. No lo entendí en ese momento, pero ahora lo veo. Tú lo trajiste de vuelta a la vida, Isabela». Las palabras fueron como un bálsamo sobre las heridas de Isabela, pero también como una nueva fuente de dolor. «Yo nunca quise lastimarte», dijo con voz quebrada. «Eres mi mejor amiga, Sofía. O lo eras. Y preferiría haberme alejado antes de causarte tanto dolor. Lo sé,
respondió Sofía limpiando sus lágrimas con el dorso de la mano. Y eso es lo que me ha estado volviendo loca estos meses, porque una parte de mí quiere odiarte, quiere odiarlo a él, pero otra parte entiende que el amor no pide permiso, no espera el momento perfecto, simplemente sucede. Se miraron a través de la mesa, dos mujeres rotas por el mismo hombre, conectadas por un dolor que ninguna había elegido. ¿Puedes perdonarme algún día?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. Sofía se quedó en silencio durante un largo momento. No lo sé, admitió finalmente con honestidad brutal. No sé si puedo volver a confiar en ti de la misma manera. No sé si nuestra amistad puede sobrevivir a esto, pero puedo intentarlo. Por ti, por mi padre, por todos nosotros. Un sollozo escapó de los labios de Isabela. Gracias, susurró. Gracias, Sofía. Pero hay condiciones, continuó Sofía, su voz volviéndose más firme. Si van a estar juntos, si van a hacer que esto funcione, entonces tienen que hacerlo bien. Nada de esconderse, nada de reuniones secretas. Si mi padre te ama tanto como creo que lo hace, entonces necesita tener el coraje de enfrentar al mundo contigo. Y tú necesitas estar segura, completamente segura, de que esto es lo que quieres. Porque si vuelven a romper, si vuelven a separarse y a arrastrarnos a todos con ustedes, no sé si podré perdonarlos de nuevo. Lo prometo, dijo Isabela con vehemencia. Te prometo que si él y yo tenemos una oportunidad, será para siempre. No jugaré con esto, no jugaré con él. Sofía asintió lentamente. Entonces creo que es hora de que tengas una conversación con mi padre. Porque él también ha estado miserable, Isabela. Más miserable de lo que lo he visto nunca. Y si hay una oportunidad de que ambos puedan ser felices, bueno, supongo que no soy tan egoísta como para interponerme en el camino. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. ¿Hablarás con él?, preguntó con esperanza. Ya lo hice, admitió Sofía con una pequeña sonrisa triste. Anoche. Le dije que estaba tratando de entender, que estaba tratando de perdonar. No fue fácil y todavía me duele, pero es mi padre y a pesar de todo, lo amo. Y si tú lo haces feliz, si realmente lo amas como creo que lo haces, entonces necesito encontrar la manera de aceptarlo. Se despidieron afuera de la cafetería, con un abrazo tentativo y frágil que fue tanto una despedida como un nuevo comienzo. Isabela caminó de regreso a su apartamento en un estado de shock y esperanza entremezclados. Cuando llegó a casa, encontró un mensaje en su teléfono, de Damián. Sofía me llamó. Me contó sobre su encuentro. Isabela, necesito verte. Por favor. Esta noche. Mi apartamento, tenemos que hablar. Isabela no dudó. Se duchó, se cambió a un vestido simple pero elegante de color azul oscuro, se maquilló con manos temblorosas y tomó un taxi hacia el edificio de lujo donde Damián tenía su apartamento en la ciudad. El portero la dejó pasar sin hacer preguntas, como si estuviera esperándola. Subió en el elevador con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando las puertas se abrieron directamente en el penthouse de Damián, él estaba allí esperándola. Lucía diferente de como lo recordaba, más delgado, más cansado, con líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Isabela vio la misma intensidad, el mismo fuego, el mismo amor que la había consumido desde el principio. Isabela dijo su nombre como una plegaria, como una súplica, como una promesa. Y entonces ella corrió hacia él, y él la atrapó en sus brazos, y se besaron con 3 meses de anhelo y dolor y amor desesperado. Se besaron como si el mundo se estuviera acabando y solo tuvieran este momento. Se besaron como si pudieran borrar todo el dolor con la pura intensidad de su necesidad mutua. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, aferrándose el uno al otro como si temieran que esto fuera un sueño del que pronto despertarían. «Te extrañé tanto», murmuró Damián contra su cabello. «Cada día, cada hora, cada segundo, pensé que me volvería loco sin ti». «Yo también», susurró Isabela, enterrando su rostro en su cuello, inhalando su aroma, convenciéndose de que esto era real. «Estoy aquí, Damián. Estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte.
Él la llevó al interior del apartamento, hacia el sofá donde se sentaron abrazados, ninguno dispuesto a soltar al otro. «Tenemos que hablar sobre nosotros», dijo Damián finalmente. «¿Sobre qué significa esto? Sobre si realmente podemos hacer que funcione». Isabela se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Quiero intentarlo», dijo con firmeza. «Quiero estar contigo, Damián. Abiertamente, sin escondernos, sin vergüenza. No me importa lo que diga el mundo. No me importa la diferencia de edad o lo que la gente piense. Solo me importas tú». Damián cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas brillando en ellos. «He esperado toda mi vida para que alguien me amara así», murmuró, «sin condiciones, sin miedo, solo amor puro y simple». «Entonces déjame amarte», susurró Isabela, tomando su rostro entre sus manos. «Déjame mostrarte cada día lo mucho que significas para mí. Déjame ser la razón por la que sonríes, la razón por la que te despiertas cada mañana. Déjame ser tuya, Damián, completa y absolutamente tuya». Y él la besó de nuevo, más despacio esta vez, más profundo, más promesa que pasión. «Te amo, Isabela», murmuró contra sus labios. «Te amo de una manera que no sabía que era posible, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Se quedaron así toda la noche, hablando, riendo, llorando, sanando las heridas que los últimos 3 meses habían dejado. Y cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas del penthouse, Isabela supo que habían cruzado al otro lado de la tormenta. Todavía quedaba mucho por sanar, mucho por reconstruir, pero estaban juntos. Y eso era lo único que importaba. 6 meses después de aquella noche en el apartamento de Damián, Isabela había aprendido que el amor verdadero no era el que se vivía en secreto, sino el que se defendía a plena luz del día. Y ella y Damián habían defendido el suyo contra viento y marea, contra las miradas de desaprobación en eventos sociales, contra los susurros de la alta sociedad que consideraba su relación un escándalo, contra los artículos de prensa que especulaban sobre la diferencia de edad y las intenciones de Isabela, contra todo y contra todos, pero habían sobrevivido. Más que eso, habían florecido. Damián había demostrado ser el hombre que Isabela siempre supo que era debajo de esa fachada fría y controlada. Era atento, apasionado, protector pero nunca posesivo. La llevaba a cenar a restaurantes donde sabía que serían fotografiados, sosteniéndola de la mano con orgullo, mirándola como si ella fuera la única persona en el mundo. La presentaba como su pareja en reuniones de negocios, en eventos benéficos, en cada espacio de su vida. No había vergüenza en sus ojos, solo amor, solo orgullo de tenerla a su lado. Isabela también había crecido. Ya no era la chica tímida y reservada que había llegado a la mansión Castellanos aquel verano. Había encontrado su voz, su fuerza, su lugar en el mundo de Damián sin perder su esencia. Seguía trabajando en la editorial, había sido promovida a editora senior y había comenzado a escribir su propia novela en las noches, inspirada por su historia de amor que parecía sacada de las páginas de un libro. Pero lo más importante era Sofía. Su relación con su ex mejor amiga había sido lenta y dolorosamente reconstruida, ladrillo por ladrillo, conversación por conversación. Habían tenido que aprender a confiar de nuevo, a perdonar de verdad, a aceptar que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro sí podía escribirse diferente. Y Sofía había demostrado una madurez y una generosidad de espíritu que Isabela nunca olvidaría. Ahora, de pie en la terraza de la mansión Castellanos, el mismo lugar donde todo había comenzado, Isabela sintió que había cerrado un círculo. Era la víspera de Navidad y Damián había insistido en organizar una cena íntima. Solo ellos tres, Damián, Isabela y Sofía. Una familia imperfecta pero genuina, construida sobre las cenizas de la traición y renacida en el fuego del perdón. Sofía llegó primero, luciendo radiante en un vestido rojo que resaltaba su belleza natural. Abrazó a Isabela con un afecto que ya no se sentía forzado, que ya no llevaba el peso de la culpa y el resentimiento. «Estás hermosa», le dijo con sinceridad. «Ese vestido dorado es perfecto para ti».
Isabela llevaba un vestido largo de seda dorada que Damián le había regalado la semana anterior, insistiendo en que quería verla brillar como el sol que era para él. «Tú también estás preciosa», respondió Isabela, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Gracias por venir. Sé que esto no ha sido fácil». Sofía sonrió, una sonrisa que finalmente alcanzaba sus ojos. «Ha valido la pena», dijo suavemente. «Ver a mi padre feliz de nuevo, verlo reír, verlo vivir en lugar de solo existir. Eso ha valido cada momento difícil. Y verte a ti, Isabela, te has convertido en una mujer tan fuerte, tan segura de ti misma. Estoy orgullosa de ti, y me alegra que formes parte de nuestras vidas». Las lágrimas amenazaron con arruinar el maquillaje cuidadoso de Isabela, pero las contuvo. Damián apareció en ese momento, devastadoramente guapo en un traje negro que parecía hecho para él. Pero lo que realmente capturó la atención de Isabela fue la forma en que la miraba, como si ella fuera un milagro, como si cada día se maravillara de que ella hubiera elegido quedarse con él. «Mis dos mujeres favoritas», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro, haciendo que las líneas de preocupación que habían estado allí durante meses finalmente desaparecieran. No podría pedir un mejor regalo de Navidad que tenerlas aquí, juntas, en paz. La cena fue perfecta. Conversación fluida, risas genuinas, recuerdos compartidos que ya no dolían, sino que curaban. Hablaron sobre el pasado con honestidad, pero también sobre el futuro con esperanza. Sofía les contó sobre el hombre que había comenzado a ver, un arquitecto que la trataba con respeto y ternura. Damián habló sobre un nuevo proyecto filantrópico que estaba lanzando, uno enfocado en educación para jóvenes de escasos recursos. Isabela compartió sobre su novela, todavía no terminada, pero llena de promesa. Cuando terminaron el postre, Damián se puso de pie. Su rostro había adoptado una expresión que Isabela no podía descifrar: nerviosismo, esperanza, determinación, todo mezclado en una combinación que hizo que su corazón comenzara a latir más rápido. «Hay algo que necesito hacer», dijo Damián, su voz ligeramente temblorosa. «Algo que he estado planeando durante semanas. Y necesito hacerlo aquí, en este lugar donde todo comenzó, con mi hija presente como testigo». Se giró hacia Isabela y, para su completo shock, se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo y la abrió, revelando el anillo más hermoso que Isabela había visto en su vida. Un diamante solitario engarzado en platino, simple pero perfecto, exactamente como ella. Isabela sintió que el mundo se detenía. Escuchó el grito ahogado de sorpresa y alegría de Sofía, pero no podía apartar los ojos de Damián, de este hombre que se había arrodillado ante ella, vulnerable y expuesto, ofreciéndole no solo un anillo, sino su vida entera. «Isabela», comenzó Damián, su voz cargada de emoción, «desde el momento en que entraste a mi vida, me has enseñado lo que significa vivir de verdad. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para el amor, que la edad es solo un número cuando dos almas se reconocen. Me enseñaste a ser valiente, a enfrentar al mundo, a defender lo que es importante. Me diste luz cuando solo había oscuridad, esperanza cuando solo había desesperación. Me devolviste la vida, Isabela, y quiero pasar el resto de esa vida amándote, honrándote, siendo el hombre que mereces». Una lágrima rodó por la mejilla de Isabela, luego otra, hasta que fue un torrente que no podía detener. Pero eran lágrimas de felicidad, de asombro, de un amor tan profundo que apenas podía contenerlo. «Sé que enfrentaremos desafíos», continuó Damián. «Sé que habrá quienes nunca acepten nuestra relación. Pero no me importa, porque cuando te miro, veo mi futuro, veo mis mañanas y mis noches. Veo la razón por la que mi corazón late. Así que te pregunto aquí, delante de mi hija y del universo, Isabela María Reyes, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?» El silencio que siguió fue cargado, eléctrico, lleno de posibilidad. Isabela miró a Damián, a este hombre que había cambiado su vida en todos los sentidos posibles. Luego miró a Sofía, quien estaba llorando abiertamente, asintiendo con entusiasmo, dándole su bendición silenciosa. Y finalmente miró hacia su propio corazón, donde supo la respuesta antes incluso de que las palabras formaran en sus labios.
Sí, susurró, y luego más fuerte, con más convicción. Sí, Damián. Sí, quiero casarme contigo. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Quiero ser tu esposa, tu compañera, tu amor. Sí, 1000 veces sí. Damián se puso de pie en un movimiento fluido y deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho específicamente para ella, porque lo había sido. Damián le confesaría más tarde que había pasado semanas trabajando con un joyero, asegurándose de que cada detalle fuera exactamente correcto. La besó entonces, un beso que fue promesa y celebración, pasión y ternura, pasado y futuro entrelazados en un solo momento perfecto. Y cuando se separaron, Sofía estaba allí, abrazándolos a ambos, llorando y riendo al mismo tiempo. «Bienvenida oficialmente a la familia», le dijo Sofía a Isabela, su voz quebrada por la emoción. «Bienvenida a nuestro caos, a nuestro amor, a todo lo que somos». Las tres se abrazaron y en ese momento todas las heridas finalmente sanaron. Todas las dudas finalmente se disiparon. Todo el dolor del pasado se transformó en la alegría del presente y la esperanza del futuro. Los meses que siguieron fueron un torbellino de planificación de boda, de ajustes y compromisos, de aprender a navegar su nueva realidad como pareja comprometida. Damián insistió en que Isabela se mudara a la mansión, y aunque al principio ella había dudado, preocupada por cómo se sentiría estar en el mismo lugar donde había comenzado su historia tan dolorosamente, rápidamente se convirtió en su hogar. Redecoraron juntos, llenando los espacios con sus propios recuerdos, construyendo algo nuevo sobre los cimientos del pasado. La boda se planeó para la primavera, en los jardines de la mansión donde Isabela había caminado tantas veces, soñando con un futuro que parecía imposible. Sería una ceremonia íntima, solo familia cercana y amigos selectos. Isabela no quería un espectáculo, quería significado, quería verdad, quería amor. Sofía sería su dama de honor. La idea había sido de la propia Sofía, quien una noche durante la cena había dicho simplemente: «Fuiste mi mejor amiga antes de ser el amor de la vida de mi padre. Y quiero que seas ambas cosas ahora. Quiero estar a tu lado cuando te cases con él, porque ambos merecen ser felices y porque a pesar de todo, los amo a los dos». La noche antes de la boda, Isabela no pudo dormir. Se levantó y caminó hacia el balcón, el mismo balcón donde Damián la había besado por primera vez. La luna estaba llena, iluminando los jardines con una luz plateada y mágica. Escuchó un sonido detrás de ella y se giró para encontrar a Damián de pie en el umbral, exactamente como aquella noche hace casi un año. «¿No puedes dormir?», preguntó, caminando hacia ella y envolviéndola en sus brazos desde atrás. «Estoy demasiado feliz para dormir», admitió Isabela apoyándose contra su pecho. «Demasiado emocionada, demasiado todo». Damián besó su sien, su mejilla, su cuello. «Yo tampoco puedo dormir», confesó. «Sigo pensando en todo lo que ha pasado, en cómo casi te pierdo, en cómo el miedo y la culpa casi nos destruyen, y en cómo, contra todas las probabilidades, estamos aquí, juntos, a punto de prometer el resto de nuestras vidas el uno al otro. ¿Crees que lo nuestro escandalizará a la gente por siempre?», preguntó Isabela, aunque su tono era juguetón más que preocupado. «Probablemente», respondió Damián con una sonrisa que Isabela pudo sentir contra su piel. «Pero no me importa. Que hablen, que juzguen, que piensen lo que quieran. Porque al final del día tú eres mía y yo soy tuyo, y eso es lo único que importa». Se quedaron así hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de rosa y dorado, sosteniéndose mutuamente, sabiendo que en unas pocas horas todo cambiaría oficialmente. Serían marido y mujer, serían familia, serían para siempre. La ceremonia fue perfecta de la manera en que solo las cosas imperfectas pueden serlo. Isabela caminó por el jardín sin su padre, quien había desaprobado su relación y se había negado a venir, pero con Sofía a su lado, sosteniéndole la mano, dándole fuerza. Cuando llegó hasta donde Damián esperaba, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro, supo que este era exactamente el lugar donde debía estar. Los votos fueron simples, pero profundos. Promesas de amor en los buenos y malos tiempos. Promesas de respeto
y honor. Promesas de elegirse mutuamente cada día, cada hora, cada momento. Y cuando el oficiante finalmente los declaró marido y mujer, cuando Damián la besó con una pasión templada por la ternura, Isabela supo que su vida finalmente había comenzado de verdad. La recepción fue alegre y llena de amor. Bailaron hasta que les dolieron los pies. Rieron hasta que les dolieron las mejillas. Y cuando finalmente se retiraron a su habitación, ahora oficialmente compartida, se abrazaron en el mismo balcón donde todo había comenzado. «Lo logramos», susurró Isabela, mirando el anillo de bodas que ahora acompañaba su anillo de compromiso. «A pesar de todo, lo logramos. Nunca dudé que lo haríamos», respondió Damián, girándola hacia él para poder ver su rostro bañado por la luz de la luna. «Porque esto, lo que tenemos, es más fuerte que cualquier obstáculo, es más real que cualquier juicio. Es amor verdadero, Isabela, el tipo de amor por el que vale la pena luchar, el tipo de amor que dura para siempre». Y mientras la besaba de nuevo, con toda la pasión y promesa de su vida juntos extendiéndose ante ellos, Isabela supo que él tenía razón. Habían comenzado como un escándalo, como un secreto prohibido, como algo que todos dijeron que estaba destinado a fallar, pero habían evolucionado en algo hermoso, en un amor que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte, en una familia que había sido rota y se había curado, en un futuro que brillaba con posibilidades infinitas. A los 23 años, Isabela nunca había sido besada, pero el padre de su mejor amiga no había podido resistirse. Y ese primer beso había sido el comienzo de una historia que probaría que el amor verdadero no conoce reglas, no reconoce límites y siempre, siempre encuentra un camino, porque algunos amores están destinados. Algunos amores valen cada lágrima, cada lucha, cada momento de duda. Algunos amores simplemente son, y el de Damián e Isabela era uno de esos amores. El tipo de amor que las personas escriben en libros, que cuentan en historias, que inspira a otros a creer que no importa cuán imposible parezca, el amor verdadero siempre prevalece. Y vivieron, no perfectamente, porque la vida nunca es perfecta, pero sí felizmente. Cada día eligiéndose mutuamente, cada día construyendo su historia, cada día demostrando que el amor más poderoso es el que se atreve a desafiar al mundo entero, para siempre.